Bienvenidos a Ron Analiza. Rusia explotó su puerto militar en Sebastopol y ahora acusa a Ucrania de haber perpetrado el ataque. Y lo peor de todo es que con esta excusa quiere y ha tomado la decisión de suspender el acuerdo por la exportación de cereales ucranianos por el Mar Negro, lo cual, obviamente, en las próximas semanas empezará a generar complicaciones serias por el costo de los alimentos. Rusia rompe el acuerdo para la exportación de grano de Ucrania tras acusar a Kiev de haber llevado a cabo el ataque con drones más masivo desde que comenzó la guerra. Las explosiones habrían dañado las instalaciones de la flota rusa en el puerto de Sebastopol, en Crimea. Moscú también acusa a Reino Unido de participar en la operación. Ucrania, sin embargo, ha desmentido estar detrás del ataque en el Mar Negro y achaca las explosiones al uso negligente de explosivos por parte de las tropas de Rusia y añade que es un falso pretexto para bloquear el acuerdo del cereal. Esta ruptura no impediría, en cualquier caso, según Moscú, la exportación de grano porque ellos aseguran están listos para suministrar hasta 500.000 toneladas a los países más pobres en los próximos 4 meses. La ONU llama a preservar el acuerdo, fundamental, dice, para la seguridad alimentaria global. Precisamente Rusia ha anunciado que denunciará el ataque con drones ante el Consejo de Seguridad de la ONU y también las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico en septiembre. Moscú acusa a Londres de estar detrás y Reino Unido lo niega. Dijo que la medida es la respuesta a un ataque masivo de drones contra su flota en Rada de Sebastopol, Crimea. El Ministerio de Exteriores ucranianos acusó a Moscú de usar un falso pretexto para suspender el pacto de exportación de cereales. Este acuerdo de exportación del grano se firmó, recordemos, en julio pasado entre Naciones Unidas, Rusia, Ucrania y Turquía. Desde entonces, 9 millones de toneladas de cereales ucranianos han ingresado a los mercados globales. Tras el anuncio, la ONU urgió a preservar el acuerdo en un comunicado. Y la Casa Blanca acusó a Vladimir Putin de utilizar el hambre como instrumento de guerra. Escuchemos a Joe Biden. Es realmente indignante. Va a aumentar el hambre. No hay razón para que hagan eso. Están siempre buscando alguna causa para decir que la razón por la que hacen algo indignante es porque Occidente los obligó. Es indigno lo que están haciendo. La ONU negoció ese acuerdo y no se debería hablar más. A ver, por un lado, este acuerdo de exportación de cereales es importantísimo no solo para Ucrania, no solamente para Rusia, para Europa entera, para el norte de África, para regiones de Oriente Medio, por ejemplo, Líbano, que depende totalmente de la harina ucraniana, de los cereales ucranianos. Y Líbano está en una crisis económica terrible, así que la necesita urgentemente. Y tomando en cuenta esos detalles, cualquiera sea la razón, demuestra que Rusia sigue perdiendo. Se ha destruido una importante cantidad de buques y se han visto dañados en el puerto de Sebastopol, que es un puerto de Crimea, el puerto principal de Crimea, que es territorio ucraniano, reconocido internacionalmente como territorio ucraniano, pero que Rusia lo utiliza como puerto principal para la base de sus tropas militares, de la naval rusa en el Mar Negro. Entonces, si hubieron problemas ahí, pueden ser dos cosas. Uno, la negligencia rusa causada por la enorme cantidad de nuevos reclutas inexpertos, desconocedores, gente muy joven o gente muy anciana que no sabe ya y no puede manejar esta maquinaria. Entonces, es posible. No nos olvidemos que también están manejando armamento iraní, que muchos de ellos no saben manejarlo. Seamos realistas, es muy posible que sea negligencia rusa, es decir, incapacidad, inexperiencia, inexperticia, y al final de cuentas una pena, una falta de todo, ¿no? De toda educación en capacidades militares. Entonces, eso. Y por otro lado, si es un ataque ucraniano, excelente. Es un ataque ucraniano a objetivos militares en territorio ucraniano tomado por las tropas rusas.
Claro, sabemos que la historia de Crimea data del 2014 con otro falso referéndum, lo mismo que se hizo en Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, pero es la misma situación. Es territorio internacionalmente reconocido como ucraniano, y si ahí ha sido el ataque del ejército ucraniano para derrotar, para derribar, para lastimar a las fuerzas armadas rusas, está excelente. Eso demuestra una buena planificación del ejército ucraniano en contra de las tropas rusas. Entonces, cualquiera que haya sido el origen, incapacidad rusa o alta capacidad ucraniana, bien hecho. Por otro lado, Rusia quería ya suspender este acuerdo y demás para seguir con los ataques a Odessa, porque ahí es el puerto principal de exportación de alimentos. Quiere tomar Odessa, quiere atacar Odessa, porque sabemos que quiere de alguna manera extenderse a través de Mykolaiv, Odessa, y llegar a Transnistria en Moldavia. Pero eso no lo va a lograr, está perdiendo en Gerson, está abandonando Gerson. Y el impulso ucraniano va a seguir, eso lo sabemos bastante bien, va a seguir porque los ucranianos están defendiendo su tierra, su país, su casa, su hogar, el hogar donde vivieron, donde nacieron, donde estudian sus hijos, donde trabajan. Es decir, tienen que hacerlo, no les queda más. Por eso es que esta situación de guerra va a seguir en una situación de alarma, porque mientras Rusia va aumentando la cantidad de tropas, lo que está logrando efectivamente es frenar la contraofensiva ucraniana, pero ganar más espacio tampoco está logrando Rusia. Y eso significa que Putin va a seguir en calidad de perdedor, de derrotado, y en algún momento querrá usar las armas de destrucción más duras, más fuertes que pueda utilizar. Zelensky ha afirmado que Rusia ha realizado 8.000 ataques aéreos y ha disparado 4.500 misiles a lo largo de la guerra. El arma más temida por Kiev en estos momentos es el dron suicida iraní, el Shahed 136, del que Ucrania afirma haber derribado unos 300. Durante la semana de sábado a sábado fueron derribados más de 40 drones de ataque iraníes, un número importante de misiles rusos, 6 helicópteros de ataque de los ocupantes, varios de sus aviones. Este resultado significa que se han salvado cientos de vidas ucranianas y se han preservado decenas de infraestructuras críticas. Rusia anunció el sábado que se retiraba del acuerdo para exportar grano a través de los puertos ucranianos debido, según Moscú, a ataques ucranianos contra objetivos en la Crimea controlada por Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, acusó a Moscú de usar un falso pretexto para suspender el acuerdo para la exportación. Una fuente del Ministerio del Interior de Ucrania indicó que las explosiones que se registraron en Sebastopol se debieron a una negligencia rusa que causó daños en 4 buques. Esto ha hecho que vuelva el temor a que aumente la crisis humanitaria en África. Mientras Ucrania trata de recuperar Gerson, según los ucranianos, los ocupantes rusos están desalojando a los enfermos y heridos de los hospitales y con ellos se están llevando equipos y medicamentos. Mientras sigue sin darse siquiera otro acuerdo, el que promueve el Organismo Internacional de la Energía Atómica y que trata sobre la creación de un perímetro desmilitarizado en torno a la central nuclear de Zaporilla. Rusia finaliza la movilización parcial en Ucrania. Moscú afirma que 82 soldados ya están en el frente y 218.000 en los campos de entrenamiento. No están previstas tareas adicionales. En el marco de la operación militar especial, los centros de reclutamiento continuarán su labor de dotar al ejército exclusivamente de voluntarios y candidatos a servir bajo contrato. En el frente sur continúa lo que Rusia llama evacuación de los ciudadanos de Gerson hacia el territorio controlado por los rusos mientras fortifica la ciudad. La batalla por su control es inminente. Rusia está convirtiendo la región de Gerson en una zona sin civilización, carente de artículos de primera necesidad que están disponibles en la mayoría de los países del mundo. Antes de la llegada de Rusia, esta región, como todas las demás regiones de Ucrania, era completamente normal y segura. Estaban garantizados todos los servicios sociales para su población. La vida estaba garantizada en esta región. Y ahora Rusia intenta hacer de la región de Gerson literalmente una zona de exclusión. Los ataques rusos han dejado a 4 millones de ucranianos sin electricidad.
Las autoridades de Kiev tratan de reparar urgentemente las estaciones dañadas para restablecer el suministro. Ucrania afirma que al menos 6 personas han muerto en bombardeos cerca de la zona de Zaporilla, que está controlada por los rusos. Los rusos afirman haber repelido ataques ucranianos en el este y haber destruido una fábrica militar ucraniana. Mientras, lejos del frente principal y cerca de la frontera bielorrusa, las tropas ucranianas no bajan la guardia. Se preparan para un posible asalto ruso desde el otro lado. Temen que Minsk se implique en la guerra. Si bien, por un lado, las fuerzas ucranianas no consideran que sea muy real y honesta esa retirada de las tropas rusas de Jersón, en realidad podría ser que esto signifique realmente una renuncia total a la ocupación de Jersón por parte de las fuerzas rusas, porque está retirando a toda la gente. Infraestructura, comida, medicamentos, pertrechos y, lo más importante, la gente. La gente que apoya en parte a Rusia y de manera forzosa la gente que no. Porque nadie puede huir hacia dentro de Ucrania debido a que ahí están las fuerzas rusas impidiendo el acceso a ese lado del territorio. Por tanto, sea como fuere, sea cual fuere la decisión, Rusia, en términos reales, está renunciando a Jersón y al atrincherarse al otro lado del río, básicamente va a dejar a Jersón como un área de posible línea de contacto. Por tanto, los ucranianos no podrán ingresar tampoco a esos lugares, debido justamente a que van a ser zonas de guerra, zona de frontera de la guerra. Así que, por ese lado, Ucrania recupera Jersón, pero solo como territorio, no como bastión económico pujante que siempre ha sido, ¿no? Y eso es algo que denota la crueldad, que denota la incapacidad y que denota la tonta forma de aplicar sus decisiones de guerra a los rusos en esta situación en Jersón. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.